Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes, queridos amigos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Profecías finales, centinelas de la verdad, nuevamente en un audio, para honra y gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno, la honra y la gloria sea siempre, siempre para ti. Quiero pedirte en este momento, Señor, danos sabiduría, inteligencia, y que podamos, Señor, siempre honrar tu nombre. Quiero pedir por cada persona que va a mirar, que va a escuchar este audio. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos oyentes, profecías finales, centinelas de la verdad. Te invito, ¿no es cierto?, a colocarle un me gusta. Te invito, ¿no es cierto?, si no te has suscrito, que puedas suscribirte. Pero lo más importante, ayúdanos a compartir este mensaje. Compártelo por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, por donde sea, ¿no es cierto? Por favor, ayúdanos a compartir este mensaje. El juicio de los vivos. El juicio del cierre de la puerta de la gracia. El juicio de los vivos. Este tema, ¿no es cierto?, que está tan, pero tan de moda en este último tiempo. ¿Podemos saber cuándo comienza el juicio de los vivos? ¿Podemos saber, ¿no es cierto?, cuándo se cierra la puerta de la gracia? Preguntas que vienen a nuestra mente. Preguntas, ¿no es cierto?, que debemos responder con un escrito está. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has escuchado alguna vez a la iglesia en la cual tú asistes, ¿no es cierto?, por lo general algún predicador o en alguna conversación entre pasillos o a una conversación con tu amiga, con tu amigo, eh, o alguna vez lo pensaste? Lo siguiente, presta atención a lo que vamos a preguntar. ¿Has escuchado alguna vez que te han dicho: quizás mi nombre ya pasó por el libro de la vida? ¿Has escuchado alguna vez eso? Quizás, ¿cómo sé yo si mi nombre ya pasó por el libro de la vida? ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿Cómo saber? Si nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que en el libro de Daniel, vamos a leerlo, Daniel capítulo 7, versículo 9, mira lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones existían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cómo dice? El versículo 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, dice aquí claramente. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí este versículo de Daniel capítulo 7, versículo 10, no es que nos dé a entender, sino que claramente dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Comenzó a investigarse los nombres de los muertos desde Adán y Eva en adelante, uno por uno. Pero es el juicio, ¿no es cierto?, podríamos llamarle así entre comillas, para que quede claro, de los muertos. Ahora con esto, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comienza? O si es que ya comenzó el juicio de los vivos. Por eso que muchas veces nosotros nos preguntamos, y en la iglesia, ¿no es cierto?, incluso yo me acuerdo, ¿no es cierto?, incluso desde mi niñez y mi juventud, muchas veces escuché predicadores decir, tengan cuidado porque su nombre puede estar pasando en este momento por el libro de la vida. Tengan cuidado lo que hacen porque en este momento puede estar pasando su nombre por el libro de la vida. Muchas veces escuché eso a muchos predicadores. ¿Es esto real?
Entonces tenemos que buscar realmente si esto realmente es así. Voy a leerte un versículo. ¿Cuándo se cierra la puerta de la gracia? ¿En qué momento se cierra la puerta de la gracia? Vamos a leer un versículo que es muy claro. Es muy, pero muy claro. Y no tenemos ni para qué leerlo, pero vamos a buscar un ejemplo bíblico. En el libro que escribió el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Allí en el libro de los tesalonicenses, también Salomón escribió de esto, ¿no es cierto? En los libros de Eclesiastés, de Proverbios. También por ahí hay un versículo muy parecido también en los Salmos. Y nosotros lo vamos a dejar claro así porque dice, los muertos nada saben. ¿Cómo dice? Los muertos nada saben. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando está totalmente claro que cuando una persona muere, baja al descanso, se cierra su tiempo de gracia. Eso es indiscutible. Cuando una persona muere, baja al descanso, sus obras perecen. No tiene más momento de que arrepentirse porque los muertos nada saben. Entonces allí, ¿qué cosa sucede con una persona que muere, que baja al descanso? Se cierra automáticamente su tiempo de gracia. Se queda allí, ¿no es cierto?, para bien o para mal, según sus obras, según sus frutos, según sus obras. Y allí, ¿no es cierto?, si se arrepintió o no se arrepintió y todo lo que nosotros sabemos. Eso es totalmente claro. Voy a volverlo a repetir. Cuando una persona muere, baja al descanso, se termina el tiempo de gracia para esa persona. Listo, no hay más que hacer. Los muertos nada saben. Pero ¿qué sucede con los vivos? ¿Va a haber un tiempo de gracia que se cierre con los vivos? Claro que sí. Tiene que haberlo, sí o sí. Tiene que haberlo. Y la Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis, pero ya vamos a ir a eso. Porque quiero leerte un versículo que está en el libro de Daniel y este versículo es muy clave. Es muy clave comprender este versículo. Este versículo está en el libro de Daniel, capítulo 5. Está en una historia. Daniel 5:24 vamos a leer. Presta atención para que tú lo revises. Daniel 5:24. Daniel 5:24. Mira lo que dice. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿De qué se trata Daniel capítulo 5? De la escritura en la pared, una historia muy conocida. Pero aquí en esta historia que es muy conocida viene un detalle muy grande. Mira lo que dice. Versículo 25 dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, dijo Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tremendo. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tremendo lo que sucedió aquí, pero mira, presta atención. Mira especialmente el versículo 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esta persona, yo te pregunto, ¿estaba viva o estaba viva? Estaba viva. Si tú lees todo el contexto de Daniel capítulo 5, vas a decir, lógico, era el rey, estaba vivo. Pero mira lo que me llama la atención. Sigamos leyendo, versículo 29 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero del Señor del reino. Pero mira lo que dice el versículo 30 y aquí está lo clave. Daniel 5:30, mira lo que dice aquí. Presta atención. Presta atención, Daniel 5:30, es muy clave comprender esto, porque esto tiene que ver con el juicio de los vivos, tiene que ver con el cierre de la puerta de la gracia. Presta atención.
Daniel 5:30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Cómo? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que acabamos de leer? Usted dice, pero ¿cómo? Alguno quizá se puede estar preguntando, pero ¿qué tiene esto de importancia? Tiene mucho de importancia porque versículo 27 dice, Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Recordemos que Belsasar, ¿no es cierto?, hizo allí una fiesta, y ¿qué cosa sucedió? Y allí, ¿no es cierto?, en la fiesta se emborracharon, hicieron pero muchas horribles de cosas, y dice que trajeron los vasos, las cosas sagradas que tenían, ¿no es cierto?, guardadas, y dice que las trajeron y tomaron vino, hicieron lo que quisieron con las cosas de allí, y dice que Dios se enojó tanto, dice que en aquel momento pesado fue en balanza, y fue ¿qué cosa? Hallado falto. Pero los versículos 30 dice que ese mismo instante, esa misma noche, él murió. La Biblia es clara, y no está escrito allí al azar o por contar de que él murió o esto. Y él no murió porque se perdió su reino. Él murió porque murió en aquel momento, porque pesado fue y fue hallado falto. Se le terminó su tiempo de gracia en aquel instante. Interesante. Entonces nosotros podríamos decir que muchas veces cuando nosotros morimos, nuestra puerta de la gracia se cierra para bien o para mal. Para bien o para mal. Allí nosotros tenemos claramente un ejemplo pero muy claro, pero muy claro. Pero ahora nosotros queremos saber, ¿no es cierto?, el juicio de los vivos para la última generación, para nosotros ahora, para esta última generación que estamos a las puertas de entrar a la Canaán terrenal, a la Canaán celestial, perdón. Estamos esperando la segunda venida de Jesús. ¿En qué momento puede empezar o empezó el juicio de los vivos? ¿Podemos nosotros saber cuándo comenzó el juicio de los vivos? Hay personas que han dicho lo siguiente, mira. Hay personas que dicen, ¿no es cierto? No, nosotros no podemos saber cuándo comenzó el juicio de los vivos. Hay otros que sí. Incluso hay otros que han dado hasta fecha que cuándo comenzó. Hay algunos predicadores incluso muy importantes, ellos dijeron que el juicio de los vivos comenzó el 2015. Comenzó el 2015. ¿Por qué? Porque dicen, ¿no es cierto?, que cuando el Papa argentino que hay ahora, ¿no es cierto?, el Papa Francisco, fue, ¿no es cierto?, allí a Estados Unidos y se entrevistó con el presidente y estuvo allí, ¿no es cierto?, y entró allí y se paseó por allí, dicen que comenzó el juicio de los vivos. Algunos dijeron eso. Ahora uno se pregunta, ¿tenía él razón? ¿No lo tenía? Nosotros podemos ver algo que es muy, pero muy interesante. Tenemos que seguir viendo, ¿no es cierto?, algunas cosas que son muy relevantes en cuanto a esto. Ahora tenemos que ver algo que está allí en la parábola de Mateos capítulo 25, una parábola muy, pero muy conocida. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué tiene que ver la parábola de las 10 vírgenes con el juicio de los vivos? Tiene mucho, pero mucho que ver. Y aquí en esta parábola de las 10 vírgenes hay un cierre de la puerta de la gracia. El cierre de la puerta de la gracia es algo muy similar, muy idéntico al juicio de los vivos. Es muy idéntico. Porque si nosotros leemos, mira lo que dice. Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tenemos aquí, entonces el reino de los cielos será semejante a ¿cuántas vírgenes? 10 vírgenes. Dice, estas 10 vírgenes, dice, ¿tomaron qué cosa?
sus lámparas. ¿Qué es lo que es la lámpara? Su Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Tremendo. Entonces dice, estas 10 vírgenes tomaron su Biblia, sus lámparas, y salieron a recibir al esposo. Versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 2. Versículo 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí nosotros vemos, ¿no es cierto?, diferencias. Las insensatas, dice, ¿tenían la Biblia? Sí. Tomaron, aquí dice clarito, versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas, tomaron su Biblia. Las insensatas, ¿sabían del sábado? Sí. ¿Sabían del libro de Apocalipsis? Sí. ¿Sabían del libro de Daniel? Sí. ¿Sabían de la Biblia? ¿Sabían del diluvio? ¿Sabían, ¿no es cierto?, de los mensajes de los 3 ángeles? Sí. ¿Por qué? Porque tenían la Biblia. Ojo, tenían la Biblia, pero la Biblia las llama insensatas. ¿Por qué? Porque dice el versículo, dice, las insensatas tomaron sus lámparas, pero dice, no tomaron consigo aceite. Tremendo. Vamos a seguir viendo. Versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí nosotros ya vemos una diferencia. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, las prudentes tenían la Biblia, tenían la palabra de Dios, conocían el mensaje, pero dice que se preocuparon de algo extra. Tomaron aceite en sus vasijas. Vamos a seguir. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí viene algo fundamental. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas. La Biblia aquí es claro. Yo no puedo hacer diferencia entre las insensatas y las prudentes, porque la Biblia aquí me dejaría mal, porque dice, todas cabecearon y se durmieron. Si a ti te preguntan y te dicen, de las 10 vírgenes, ¿cuántas se durmieron? Aquí la Biblia dice, todas, y se durmieron, dice. Pero mira lo que viene en el versículo 6, y aquí viene lo significante. Mateo 25, 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirles. Y a la medianoche se oyó un clamor, el clamor de medianoche. Queridos oyentes, ¿qué es lo que es el clamor de medianoche? ¿Qué tiene que ver el clamor de medianoche con el juicio de los vivos? ¿Qué tiene que ver el clamor de medianoche con el cierre de la puerta de la gracia? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Queridos oyentes, lo primero que nosotros tenemos que decir aquí, y quiero que esto es lo que más importante tiene que quedar claro para ti. La Biblia habla de ¿cuántas vírgenes? 10. Vírgenes, la palabra lo dice. Cuando algo es virgen es puro. Cuando algo es virgen es puro. En otras palabras, cuando la Biblia habla de la parábola de las 10 vírgenes, está hablando de 10 cristianos. Voy a volver a repetirlo porque algunos incluso interpretan de que esto no, que las insensatas no, las insensatas eran gentiles, eran del mundo. Falso. Las insensatas eran cristianas y asistían el sábado a la iglesia y tenían la Biblia y tenían el mensaje de los 3 ángeles y quizás eran, ¿no es cierto?, y tenían el mensaje pro salud y tenían esto y tenían todas estas cosas. Eran cristianas. Estas 10 vírgenes eran cristianas.
Voy a volver a repetirlo. Estas 10 vírgenes eran cristianas, pero dice que las 10 vírgenes se durmieron. ¿Por qué es muy importante que nosotros podamos saber esto? Porque aquí Jesús, en esta parábola, Él hizo una separación. Una separación. Él aquí no está hablando a los gentiles, le está hablando a los cristianos. Entonces le dice que dentro de los cristianos va a haber primero un cierre de la puerta de la gracia. Voy a volver a repetirlo. Jesús está diciendo aquí que entre los cristianos, la gente que asiste a la iglesia, que sabe de la Biblia, que guarda el sábado, entre ellos dice Jesús está diciendo va a haber un cierre de la puerta de la gracia, va a haber una diferencia. Y usted va a decir, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, el clamor de medianoche. ¿Cuál es el clamor de medianoche? Saben que en Mateo capítulo 24, versículo 15, sale cuál es el clamor de medianoche. Mateos 24, 15, mira lo que dice. Mira lo que dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orar pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateos 24:15 en adelante nos está diciendo en el futuro, porque esto es algo de un doble cumplimiento, nos está diciendo qué es lo que es el clamor de medianoche. Queridos oyentes, la abominación de la desolación. Voy a volver a repetirlo. La abominación que trajo la desolación es lo mismo que el clamor de medianoche. Cuando aquí dice a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Es esta abominación, es ni nada más ni nada menos que una ley dominical. Perdón. Ni nada más ni nada menos que una ley dominical. La pregunta que nosotros debemos hacernos, queridos oyentes, ¿qué es esto de la ley dominical? ¿Será de que va a haber un cierre de la puerta de la gracia cuando se dicte una ley dominical? ¿Será de que va a haber un cierre de la puerta de la gracia cuando se dicte una ley dominical? Lo voy a volver a repetir. ¿Será de que va a haber un cierre de la puerta de la gracia cuando se dicte una ley dominical? Ojo, la parábola de las 10 vírgenes está dicha por Jesús, ni nada menos que Jesús. Él nos enseña claramente de que sí hay un cierre de la puerta de la gracia. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Es demasiado importante. Demasiado, pero importante. Voy a volver a repetirlo, pero demasiado importante. ¿Saben por qué? Porque hoy en día, hoy, se está enseñando una doctrina falsa, pero totalmente falsa, incluso por líderes, por pastores, por ancianos, por predicadores, de que ellos miren lo que ellos dicen. Presta atención, ellos dicen. Primero dicen, no, nosotros no podemos saber cuándo se cierra la gracia. Segundo dicen, no, es que el juicio de los vivos, no, nosotros no tenemos idea. Lo tercero y lo peor que ellos dicen es que dice de que nosotros tenemos tiempo hasta que se cierre la puerta de la gracia poquito antes que Jesús venga. Eso es una doctrina tremendamente falsa.
Eso es algo tremendamente falso que entró a nuestras iglesias y está causando mucho, pero mucho daño, porque la parábola de las 10 vírgenes nos dice otra cosa y Apocalipsis 18 dice otra cosa. Usted se debe estar preguntando, ¿qué dice Apocalipsis 18? Lo voy a resumir muy corto. Apocalipsis 18:4, mira lo que dice, salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas ni de sus pecados. ¿Cómo dice Apocalipsis 18:4? Una invitación, salir de ella, pueblo mío. Quiero decirte en este momento, y quiero hacerte una pregunta, porque en esta pregunta está toda la sabiduría. Si tú logras comprender esta pregunta, vas a lograr comprender lo que estamos estudiando. Yo te pregunto a ti, en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Dios poderoso, te pregunto a ti, ¿quién trae el mensaje de Apocalipsis 18:4? Te vuelvo a repetir, ¿quién trae el mensaje de Apocalipsis 18:4? Salir de ella, pueblo mío. ¿Saben quién los trae? Las vírgenes prudentes. ¿Quién trae el mensaje de Apocalipsis 18:4? Las vírgenes prudentes. Entonces, si ella traen y vienen con un mensaje, salir de ella, pueblo mío, es porque hay dos términos de la puerta de la gracia. Hay un primer término que es exclusivo para los cristianos. ¿Cuándo es este primer término? Cuando se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Tremendo. Tremendo lo que aquí sucede. ¿Cuándo hay un término de la puerta de la gracia para los cristianos? Recordemos lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué es lo que dice Ezequiel capítulo 9? ¿No es cierto? Dice que cuando comenzó el juicio y vayan y destruyan, no dijo vayan al mundo a destruir, no, dijo vayan a los cristianos, dice, y comience por los líderes, comience por los ancianos, comience por ahí el juicio. Queridos oyentes, cuando se dicte una ley dominical, hay un cierre de la puerta de la gracia. Hay un cierre de la puerta de la gracia. Entonces lo que nosotros debemos de predicar, lo que dice incluso el mensaje de los 3 ángeles, lo que pasa que no lo hemos comprendido a cabalidad, el mensaje de los 3 ángeles no lo hemos comprendido. Porque lo que dicen en otras palabras el mensaje de los 3 ángeles, que cuando empiece este imperio de la bestia, o el mensaje del tercer ángel, este imperio de la bestia, si nosotros nos estamos sellados con el Espíritu Santo, nosotros vamos a pertenecer a las vírgenes insensatas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, no es cierto, con el juicio de los vivos, que es la pregunta que muchas personas se hacen hoy? Volvamos a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25. Volvamos a la Biblia, el libro de Mateo capítulo 25. Quiero hacerte Mateo 25:4, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en este juicio de los vivos? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en esta ley dominical? ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre estos 10 cristianos? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Que 5 tenían la Biblia, pero tenían el Espíritu Santo. Y las otras 5 tenían la Biblia, pero no tenían el Espíritu Santo. Allí hay una gran diferencia, y no solamente una gran diferencia, sino algo que decidió la vida de la muerte. Queridos oyentes, aquí hay algo que nosotros tenemos que saber. Tenemos que saber algo.
Algunas personas, ¿no es cierto?, se predica que el juicio de los vivos y el juicio de los vivos, y se le está haciendo mucho hincapié al juicio de los vivos. ¿Cuándo comenzó el juicio de los vivos? ¿Podemos nosotros saberlo? Saben que lo que nosotros hoy en día tenemos que tener muy claro, pero muy detalladamente claro, es que hoy día, si tú estás escuchando este mensaje y yo te estoy predicando, en el nombre de Jesús, que hoy estoy vivo. Hoy estoy con vida, hoy tengo salud, hoy tengo la libertad de elegir por el bien y el mal. Hoy tengo la libertad de arrepentirme, hoy tengo la libertad de humillarme ante Dios, hoy tengo la libertad, hoy, la palabra hoy, porque el mañana nadie lo sabe. ¿Y saben qué? ¿Qué fue lo que marcó? Yo sé que tú me vas a decir, no, lo que marcó la diferencia en este clamor de medianoche que hemos aprendido, que es la ley dominical. ¿Saben lo que marcó la diferencia? Yo sé que tú me vas a decir, no, el Espíritu Santo marcó la diferencia. El Espíritu Santo marcó la diferencia. Vamos a ver ¿sabe lo que marcó la diferencia? Usted, yo sé que me va a volver a repetir, ¿no es cierto? El Espíritu Santo marcó la diferencia, hermano. Queridos oyentes, la preparación fue marcando una diferencia tremenda en estas personas. La preparación, no solamente del estudio, sino de ¿qué cosa? De recibir el Espíritu Santo. Eso fue marcando la diferencia, la preparación. Saben que cuando la Biblia dice aquí, dice que hubo un momento de la historia que no había diferencia entre las 10. Las 10 estaban dormidas. Las 10 estaban dormidas. No hubo diferencia. Usted dice, no, si no hubo diferencia porque las 10 estaban dormidas. Pero en el fondo sí había una diferencia. Y mira lo que dice la Biblia en el libro Mateo 25. Mira lo que dice. Mira lo que dice el Mateo 25. Cuando tú estudias todo el contexto, allí hay otras parábolas y hay otros dichos de Jesús. Y mira lo que dice en Mateo 25:31. Mira lo que dice. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto es muy conocido y mira lo que dice aquí. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira lo que dice el 35, dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, dice, y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Queridos oyentes, saben que los que hicieron esto eran las vírgenes prudentes. Sí, eran las vírgenes prudentes. De una u otra forma fueron las vírgenes prudentes que hicieron esto. Y me llama la atención porque le dijeron, pero maestro, ¿cuándo nosotros hicimos esto? Nos sorprende. ¿Se dan cuenta, queridos oyentes? ¿Se dan cuenta de que hay un término de la puerta de la gracia? ¿Se dan cuenta de que nosotros podemos más o menos ir sabiendo, ¿no es cierto?, esto del juicio de los vivos? Y quizás si tú me preguntas a mí y dicen, hermano, pero responda, ¿cuándo comenzó el juicio de los vivos? Queridos oyentes, el juicio de los vivos
Mira lo que te voy a decir, presta atención porque esto es 100% relevante. El juicio de los vivos es hoy. Usted va a decir, pero ¿cómo, hermano, el juicio de los vivos es hoy? Yo te hago una pregunta. ¿Tú sabes lo que va a pasar mañana? No. Tú hoy, puedes arrodillarte y pedirle perdón a Dios. Hoy puedes humillarte ante Dios. Mañana no sabes tú del día de mañana. Y si Dios te quita la vida, y si Dios te hace llamar al descanso, y si Dios toma otra decisión, lo que nosotros sí tenemos claro bíblicamente, 100% bíblicamente, es que cuando se venga el clamor de medianoche y todas estas vírgenes despierten y digan, ahí viene el esposo, ahora sí que falta poco, salgamos a recibirlo, se cierra la puerta de la gracia para la iglesia, para los cristianos. Automáticamente se cierra. Queridos oyentes, hoy podemos, nuestros actos, lo que nosotros realicemos de aquí hasta que cuando se dicte una ley dominical, va a marcar la diferencia, aunque hoy no se vea. Aunque hoy no se vea y miremos, ¿no es cierto?, allí en la iglesia y miremos a los hermanos y miremos a todo el mundo y digamos, la iglesia está dormida. Sí, pero hay cosas que van a marcar la diferencia. Tu preparación, mi preparación. Dice que las vírgenes prudentes tomaron la Biblia, pero también tomaron el aceite extra. El aceite extra. Guardaron los mandamientos, guardaron sus preceptos, guardaron sus estatutos. Saben que hoy en día, hoy, muchas personas no saben y no tienen idea de que el Espíritu Santo se va a derramar en un Pentecostés. Y usted dice, pero ¿y qué tendrá de importante eso? Pero ¿cómo no va a ser importante si es lo que va a marcar la diferencia? Yo te pregunto, ¿tú sabes cuándo cae el Pentecostés este año en el que ya empezamos? ¿Sabes tú cuándo va a caer el Pentecostés este año? No sabes. Entonces, si no sabes, muchas veces no estamos preparados, queridos oyentes. Sí, dice de que la noche más negra es cuando las estrellas más relucentes van a salir, ¿no es cierto?, al firmamento y van a ser los que van a marcar la diferencia. Cuando la noche está más negra, ¿qué cosa se ve? Una pequeña luz, ¿cómo se ve? Se ve grande. Nuestros actos, nuestra preparación, hoy en día, hoy, cuando tenemos vida, cuando tenemos salud, cuando tenemos el don de discernir, cuando tenemos el don de decidir por el bien y el mal, nuestros actos de hoy van a marcar la diferencia cuando venga este clamor de medianoche. Dios se está separando. Dios ya está eligiendo a aquellos que van incluso a representar a esas vírgenes prudentes, los 144,000, que van a llegar con vida, con vida. Incluso imagínense esos 144,000. Apocalipsis capítulo 7 dice que antes que se suelten los vientos, aquellos vientos son la ley dominical. Búscalo en Apocalipsis capítulo 7. Dice, tiene que haber un pueblo exclusivo, sellado por Dios. Y son los mismos que van a llevar el mensaje, Apocalipsis 18:4, salir de ella, pueblo mío. Aquel pueblo escogido, y aquel pueblo escogido, queridos oyentes, van a ir y van a llamar a muchas personas y van a llegar. Aquellas personas van a llegar y ¿qué van a hacer? Van a ayudar a terminar la obra. Que van a salir de diferentes iglesias, de diferentes pueblos, y van a aceptar el mensaje y van a salir de la confusión de Babilonia, salir de ella, pueblo mío. ¿Te das cuenta, queridos oyentes? ¿Te das cuenta que el juicio de los vivos, que cuando se cierra el tiempo de la gracia, se cierra primero para los hijos de Dios? Qué importante, qué relevante, qué importancia son lo que hoy hay personas, hay cristianos que se dicen llamar cristianos, pero no estudian la Biblia diariamente, no tienen una comunión con Dios. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día.
a la hora de los sacrificios. Daniel oraba a las 9 de la mañana, oraba a las 3 de la tarde. Y la otra horario seguramente al mediodía también oraba. Dice que Daniel oraba 3 veces al día y abría sus ventanas y oraba incluso mirando hacia dónde, mirando hacia Jerusalén. Tremendo. ¿Por qué? Porque él tenía una relación y eso fue lo que le marcó la diferencia de sus decisiones. Y sus 3 compañeros igual. Oraba 3 veces al día, tenía una relación con Dios. Fue lo que le marcó la diferencia. Queridos oyentes, el juicio comienza por la casa de Dios. Lo dice Ezequiel capítulo 9. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué haces cuando te acuestas? ¿Qué haces, no es cierto, al mediodía? ¿Meditas en Jesús en tu trabajo? ¿Le oras? Hay un versículo que dice orar sin cesar. Puedes estar cantando una alabanza. Hay tanto que hacer, queridos oyentes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios ponga misericordia y tenga misericordia de nosotros. Y recuerda, pronto se va a escuchar el clamor de medianoche, pero tu suerte ya va a estar echada. Y desde ahí en adelante empieza a correr el pequeño tiempo de angustia. Cuando se dicta una ley dominical y, ¿no es cierto?, y se derrame el Espíritu Santo, y ya, ¿no es cierto?, estas 10 vírgenes se separan, unas prudentes y otras insensatas, ¿qué cosa? Empieza a correr el pequeño tiempo de angustia. Aquellos 3 años y medio que hemos hablado en otras predicaciones que están en Apocalipsis capítulo 13. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, profecías finales, centinelas de la verdad, desde el campo a la ciudad. Que Dios te bendiga. Amén.